La circulación sanguínea en varios órganos tiene ciertas particularidades. Eh, Como vamos a revisar, pues el flujo sanguíneo a nivel encefálico, cómo se controla a nivel pulmonar, a nivel muscular, en fin, eh, tienen ciertas particularidades que aquí mencionaremos algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, dice el flujo sanguíneo se mantiene constante en condiciones normales, o sea, es autorregulado. Si bien pueden verse variaciones regionales relacionadas con la actividad cerebral, escasa influencia del sistema nervioso autónomo, o sea, de las inervaciones simpáticas y parasimpáticas dentro de los vasos, de lo que viene siendo dentro del parénquima cerebeloso, pues no tiene una gran injerencia, ¿no? Los más importantes son los factores metabólicos locales para controlar el flujo sanguíneo, por ejemplo, la concentración de hidrogeniones, la concentración de CO2, de oxígeno y adenosina aumenta el flujo sanguíneo. Esto tiene importancia para, para cuando vemos pacientes con edema cerebral. Eh, Ustedes que alguna vez van a ver pacientes traumatizados de cráneo, pues por el traumatismo craneoencefálico inicial, pues va a producir edema cerebral, pero al momento de atender a este paciente debemos asegurar una vía aérea permeable para que los niveles de oxígeno, CO2 y hidrogeniones no se alteren. Entonces, si tenemos una muy mala ventilación, hay acidosis, por ejemplo, respiratoria con elevación de CO2, acidosis por aumento de hidrogeniones, ¿okay? E hipoxemia, todo esto debido a una obstrucción de la vía aérea. El paciente va a sufrir lo que se llama un daño neurológico secundario. El primero fue ocasionado por el trauma, el segundo es ocasionado por esta mala ventilación. Entonces aquí debemos saber pues que pues la acidosis, la hipercapnia y la hipoxemia producen vasodilatación. Esto provoca un aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos y esto va a incrementar el edema cerebral. Por otro lado, cuando tratamos estos pacientes, uno de los objetivos es mantener cierto grado de alcalosis con un CO2 controlado, de alcalosis respiratoria y del pH, pero esto debe ser controlado, debe ser monitorizado, estar tomando gasometrías del paciente, porque si y el oxígeno debe estar normal, porque si nos pasamos, o sea, tenemos un exceso de alcalosis respiratoria del paciente, vamos a producir vasoconstricción de los vasos y si eso se prolonga, pues podemos hacer un daño también. Entonces, vean la importancia que son estos factores metabólicos para mantener un flujo sanguíneo adecuado. Por otro lado, a nivel de arterias coronarias, sabemos que en sístole el flujo sanguíneo se interrumpe y también es escasa influencia del sistema nervioso autónomo. Los factores metabólicos locales son los más importantes para controlar el flujo sanguíneo. Volvemos otra vez, adenosina, óxido nítrico y el descenso de oxígeno aumenta el flujo sanguíneo. Esto también hay que tomarlo en cuenta y saber pues que por ejemplo alteraciones del oxígeno eh, pues como hipoxemia del paciente pues puede hacer que el flujo sanguíneo se altere también y pueda tener un efecto inotrópico negativo. Por eso es necesario mantener niveles de oxígeno, el PCO2, el pH normal también. A nivel de piel, ¿no?
El flujo sanguíneo se modifica para la termorregulación. Los nervios simpáticos disminuyen el flujo sanguíneo, receptores alfa. Las hormonas circulantes también afectan el flujo sanguíneo. La vasopresina disminuyen el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces aquí pues hay que tomar en cuenta pues la temperatura y saber pues que que cuando hay frío también va a haber vasoconstricción. Si hay calor va a producir la vasodilatación, ¿no? Y pues también pensar en las otras hormonas provenientes de la renina, angiotensina 1, angiotensina 2, como aquí se menciona, que van a producir también vasoconstricción y van a disminuir el flujo sanguíneo. El otro sitio, el músculo esquelético, que es el principal determinante de la resistencia periférica total. El flujo sanguíneo se regula en respuesta al ejercicio. Y este flujo depende de los nervios simpáticos. Acuérdense, cuando hace ejercicio, hay una respuesta simpática y se produce una vasodilatación, ¿no? También las hormonas circulantes también afectan el flujo sanguíneo, como la angiotensina 2 y la vasopresina disminuyen el flujo sanguíneo. Con el ejercicio se liberan metabolitos, por ejemplo, hidrogenión, lactato, acidosa, adenosina, que aumentan el flujo sanguíneo. Pues es un mecanismo de compensación para mantener satisfechas las necesidades metabólicas de ese tejido, en ejercicio. Los lechos hepático esplácnico. El flujo sanguíneo se regula para facilitar la digestión. Los nervios simpáticos disminuyen el flujo sanguíneo y los parasimpáticos aumentan el flujo sanguíneo, ya que hacen la observación pues solo en el tubo digestivo inferior. Las hormonas gastrointestinales como la gastrina, colecitocinina y secretina aumentan el flujo sanguíneo, al igual que los productos de digestión como glucosa y ácido graso. Entonces aquí hay dos situaciones. Sabemos que en una respuesta simpática adrenérgica, en un estado de shock, pues va a haber una disminución importante de este flujo sanguíneo a los lechos hepático y esplácnico. ¿Ok? Y si sabemos que los productos de la digestión lo aumentan, pues hay que tomar en cuenta, pues saber combinar digestión con ejercicios. ¿Ok? Los pulmones. Es importante que la perfusión se ajuste a la ventilación. Escasa influencia del sistema nervioso autónomo. Los cambios de la presión de oxígeno son los más importantes de la regulación del flujo. El descenso del oxígeno disminuye el flujo sanguíneo y el aumento de oxígeno aumenta el flujo sanguíneo. Acuérdense que un efecto muy importante del oxígeno en la arteria pulmonar y pues si hay hipoxemia, la arteria pulmonar va a tener vasoconstricción, se va a producir hipoperfusión, hipertensión arterial pulmonar. En cambio, si tenemos buenos niveles de oxígeno o elevados, al contrario, se va a producir vasodilatación. Esto es importante entenderlo más que todo en aquellos pacientes, pues en los recién nacidos, en las primeras respiraciones, pues, para valorar, mantener una buena ventilación y oxigenación del paciente que permita la dilatación de las arterias pulmonares y permita una buena perfusión, y esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Si hay buena perfusión y buena ventilación, va a haber buena oxigenación, esta va a producir una vasodilatación de las arterias pulmonares, va a haber mayor perfusión y mayor oxigenación. En cambio, si es todo lo contrario, también se produce un círculo vicioso, pero en deterioro, ¿no? La hipoxemia produce vasoconstricción, hay menos perfusión, esto produce más hipoxemia, más vasoconstricción, más hipoperfusión.
Entonces, si sabemos eso, hay que romper ventilando y oxigenando bien los pacientes para mantener buena oxigenación. Bueno, pues espero que entiendan las perfusiones en diferentes áreas de la economía. Gracias, doctor.